Esta noche y tú. Psicología con Vicente Alcántara. 92.9. Frecuencia modulada. Radio Marrachí. Bueno, ya estamos con sintonías y música fresca. Vicente, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Manolo. Muy bien. Un placer estar contigo. Gracias. Igualmente. Bueno, hoy nos traes un tema que la verdad nos interesa y mucho. Toda la semana ahí ha estado el TEP. Mucha gente nos ha preguntado qué es, ¿no? Yo le he dicho, bueno, entra en la web de Vicente Alcántara o escúchanos y sabrás. Ha habido mensajes. Ha habido cosas, ¿eh? Sí, ha habido correos. En movimiento. Bueno, pues una definición breve de lo que es el TEP. El TEP, es, como sus siglas dice, es el trastorno de estrés postraumático. Suele suceder siempre o frecuentemente después de algún acontecimiento que la persona lo vive como algo muy traumático. Ahora, si te parece, vamos a entrar en detalle. Y precisamente entrando en detalle, la primera pregunta que tengo aquí preparada es lo mismo estrés que estrés postraumático? Sí y no. Te explico. Ahí está el tema. Manolo, el estrés es un tipo de reacción que se activa en nuestro cuerpo en aquellas situaciones en las que percibimos que no tenemos suficientes recursos para poder atender las demandas. Con lo cual nos permite reaccionar con rapidez y seguridad ante estos contextos en los cuales el organismo nos pide que tengamos que tener una respuesta. El estrés se genera cuando nuestro cuerpo y nuestra cabeza están activados continuamente. Ello genera una serie de síntomas muy característicos, hablando solo, única y exclusivamente con el estrés. Esta sintomatología suele aparecer con olvidos, con problemas de concentración, pérdida en el rendimiento, sobre todo laboral, agotamiento, insomnio y en muchas ocasiones dolor de cabeza. Entonces, en los casos en los que el estrés no se supera o no sabemos dar una respuesta correcta al acontecimiento que estamos sufriendo, en estos casos es cuando la sintomatología que he reseñado anteriormente está continuada y de una forma permanente, es cuando se genera el trastorno de estrés postraumático. Cuando es más frecuente, sobre todo con atentados terroristas, por ejemplo, con situaciones traumáticas o violaciones y maltrato y todo tipo. Como ves, son acontecimientos que son bastante graves para la persona. ¿Qué es el estrés postraumático? Realmente es un trastorno de ansiedad que se suele generar tras haber sufrido o observado, ojo, que aquí digo no solo sufrido, sino en ocasiones también se da cuando estamos observando el hecho. Ese hecho tiene que ser altamente traumático para la persona y en la mayoría de los casos hace una valoración de que tenemos miedo por nuestra vida, por nuestra integridad física. Suele ocurrir ante un atentado, ante una violación, un asalto, un secuestro, un accidente de tráfico grave o ante una enfermedad mortal. Esta experiencia nos origina un tipo concreto de aprendizaje emocional que tiene como fin el protegernos a nivel personal. Te pongo un ejemplo para que quede más claro. Un ejemplo muy que clarifica el concepto de trastorno de estrés postraumático y que está muy al día es la violencia de género. La violencia de género, en muchas ocasiones, las mujeres que padecen de una agresión de violencia de género o de una situación psicológica que están soportando violencia de género, cuando vienen a consulta es muy frecuente que presenten sintomatología del trastorno de estrés postraumático. ¿Y pueden darse consecuencias? Sí, sin dudarlo. Las consecuencias, ya te digo, son toda esta sintomatología que he mencionado anteriormente y que genera un malestar
considerable a la paciente o al paciente en este caso. Entonces, te preguntaría ahora, ¿qué sucede cuando ocurren algunos de esos acontecimientos que tú has mencionado? Una vez que ha aparecido el aprendizaje emocional, se produce una serie de sintomatología que normalmente se divide en 3 grandes grupos. Un primer grupo, que es la rememoración o experimentación de la situación, hiperactivación fisiológica y evitación. En este caso, en el primer grupo, el paciente lo que hace es rememorar lo que está sucediendo o lo que había sucedido anteriormente y lo recuerda continuamente. Hay una hiperactivación fisiológica que el paciente lo vive con una sintomatología bastante grave y para él con una sensación de malestar considerable. Y una de las situaciones básicas que hacen los pacientes que presentan TEP es evitación. Siempre es muy dado en ellos que eviten. Cuando ellos intuyen que puede rememorarse o que pueda suceder otra vez el acontecimiento, evitan. En el TEP hay una secuencia que pasa que nosotros llamamos flashback, que son imágenes traumáticas que han quedado grabadas en nuestra memoria y han quedado grabadas de una forma imborrable, es decir, con dificultad se llegan a conseguir, no se pueden borrar, están continuamente ahí, y entonces esto hace que se reexperimente una y otra vez con muchísimo realismo qué es lo que estaba sucediendo, a pesar de que siempre se genera en contra de nuestra voluntad. A pesar de que pueda transcurrir mucho tiempo, sigue apareciendo este flashback, o sea, esta imagen que tenemos grabada en la memoria, aparece de una forma muy realista y el paciente en todo momento entiende que intenta no vivir esta situación, porque automáticamente que aparece el flashback se genera una sintomatología muy característica, que es irritabilidad. El paciente siente ira, en muchos casos tristeza, culpa, evitación ante situaciones similares o parecidas con las que está reviviendo, y sobre todo mucho malestar psicológico. El paciente lo vive como algo muy desagradable. Queremos aprovechar para mandar un saludo a Nuria Sebastián, que nos está escuchando y que precisamente le interesaba este tema y nos lo ha comunicado esta tarde. ¿Qué prevalencia tiene el TEP? La prevalencia es variada, pero según los estudios últimos es curioso que en un tanto por ciento muy muy elevado lo parecen, sobre todo las mujeres. Es curioso. También en hombres, pero se da con mucha más prevalencia en mujeres. Estos estudios realizan una muestra a nivel psicológico con la sintomatología más común sobre los desastres que han ocurrido, que son las situaciones donde mejor podemos hacer este estudio sobre el trastorno de estrés postraumático. Los últimos estudios están realizados sobre el 11M, el atentado que ocurrió en Nueva York, y otro caso muy típico es el 15M en Madrid, con lo de los trenes de Atocha. Es curioso que en este último caso del 15M el TEP fue un 2,3% en la población general. Es decir, en general fue un 2%. Me explico, porque me estoy expresando mal. Cuando ocurrieron los accidentes de Atocha, el 2,3% de la población pudo tener o sufrir sintomatología que se podía encasillar dentro del trastorno de estrés postraumático, ¿vale? Curiosamente, un 4,3% lo pudo padecer, pero era la población más cercana donde ocurrieron los accidentes. Y curiosamente, un 3,5% eran mujeres. Vaya. Los datos son muy curiosos. Sí, la verdad es que sí. Estamos hablando del TEP, trastorno de estrés postraumático. ¿Cómo podemos saber si sufrimos de TEP? Lo primero y más importante para poder saber y averiguar si padecemos TEP es ir a un especialista o a un psicólogo, porque la sintomatología es variada y tiene que estar diagnosticado por un especialista.
Dentro de la sintomatología, el sujeto tiene que haber experimentado o presenciado o que le han explicado en algún momento algún tipo de acontecimiento, muerte o amenazas que tenga relación con su integridad física o con los demás. La persona ha tenido que responder con temor o desesperación o incluso horror intenso ante el acontecimiento, y este factor es importante porque en niños puede aparecer con comportamientos desestructurados o incluso agitados. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Hay que diferenciar cuando hay una posibilidad de padecer TEP si estamos trabajando con una persona adulta o con niños. El paciente tiene que haber experimentado persistentemente estos acontecimientos traumáticos que pueden suceder con recuerdos del acontecimiento que sucedió, que le generen mucho malestar. Suele haber sueños característicos y recurrentes sobre el propio hecho. El sujeto tiene que haber tenido también la sensación de que el acontecimiento traumático tiene la sensación de que lo está viviendo, que es lo que anteriormente hablábamos por los flashbacks. Son estas imágenes recurrentes que aparecen como si fueran realmente reales en ese momento y que está volviendo a experimentar las mismas sensaciones físicas. El individuo presenta en muchos casos malestar psicológico intenso, sobre todo si se expone a estímulos tanto internos como externos que en un momento determinado puedan simbolizar algo que tenga relación con el hecho. Casi siempre hay evitación persistente de los estímulos que van asociados al trauma. Hay dificultades para conciliar el sueño y para mantenerlo. Puede haber irritabilidad o ataques de ira, como he dicho anteriormente. Dificultades para concentrarse. Muchos pacientes presentan también hipervigilancia con su propio organismo para escucharse si les pasa algo. Y a veces un síntoma muy característico es que tienen respuestas exageradas ante un sobresalto. Cuando reciben un sobresalto, la respuesta es muy muy exagerada. Entonces ahí hay un signo muy significativo. ¿Podríamos entender, por lo que nos vas contando, Vicente, que el TEP es un trastorno complejo? Sí, sin duda. Sin duda. La sintomatología que llevamos hablando hasta ahora no tiene por qué aparecer toda ni en el mismo momento ni toda completa, sino que es diferente dependiendo de cada paciente. Una vez que se ha realizado la evaluación por nosotros, tenemos siempre que definir el tipo de TEP que presenta el paciente. Normalmente lo dividimos en 3 grandes grupos: si lo presenta de una forma aguda, crónica o de inicio demorado. Podemos decir que hay un TEP que es agudo cuando la duración de los síntomas es inferior a 3 meses. Se convierte en crónico si la sintomatología aparece, si la duración tiene una duración superior a 3 meses. Y es de inicio demorado cuando cuando entre el acontecimiento traumático y el inicio de los síntomas han sido posteriores a 6 meses. Es muy curioso esto, es decir, el tipo de TEP que padece cada paciente hay que clasificarlo entre agudo, crónico o de inicio demorado. Eso es importante. Muy bien, estamos tratando el TEP, trastorno de estrés postraumático, y como trastorno, ¿cómo se trata precisamente este tipo de trastorno del que estamos hoy hablando? Cuando el paciente llega a la consulta, lo primero que se realiza es una primera entrevista clínica. Posteriormente se le pasa al paciente una batería de test para poder evaluar el trastorno, y lo que normalmente o frecuentemente se suele trabajar en sesiones es el tema de los pensamientos intrusivos, los famosos flashbacks, que son muy frecuentes, los miedos que pueda presentar el paciente que van asociados al trauma, como pueden ser pánico, evitaciones. El paciente en muchas ocasiones también presenta embotamiento afectivo, y eso genera un alejamiento de los demás o de su círculo social. Aparece la culpa, incluso a veces, en muchos casos hemos visto también casos de autohumillación, es decir, el propio paciente se humilla ante el hecho de que ha ocurrido. Hay una ansiedad alta, hay irritabilidad y perturbaciones de sueño.
En muchos casos hay pacientes que tienen la alteración de sueño, a lo mejor es para conciliar el sueño, pero en otros casos también los pacientes presentan, cuando presentan la alteración de sueño, sí, a lo mejor concilian el sueño bien, pero tienen, por ejemplo, muchos despertares o les cuesta mucho el mantener el sueño constantemente, o sea, no descansan, tienen un descanso interrumpido, con lo cual por la mañana se levantan con una sensación desagradable de no haber descansado. ¿Tienen estos pacientes la posibilidad de mejorar toda esa sintomatología que se les presenta? Sí, normalmente hay una mejoría. Lo que tenemos que ser realistas y hay que decir que tiene su dificultad y que el plazo es decir, la duración de la terapia suelen ser terapias largas. Hay que tener en cuenta que como se genera el aprendizaje del miedo, a raíz de ese aprendizaje lo que hacemos es mantener el miedo. Entonces lo que se trabaja con el paciente es que aprenda a que las creencias que le generan ese miedo hay que aparcarlas, ¿vale? Y seguir haciendo exposiciones imaginarias, imaginarias sobre todo. Cuando hablo de exposiciones con el paciente, sobre todo son a nivel de imaginación, porque evidentemente si una persona está, por ejemplo, ha sufrido un accidente de tráfico, no la vamos a exponer a que en vivo tenga un accidente de tráfico, sino que se hacen exposiciones imaginarias. Una de las técnicas que se utilizan, la más común, es entre nosotros los psicólogos lo que nosotros llamamos desensibilización sistemática. Este tipo de técnica lo que tiene unos efectos muy beneficiosos y lo que hace es que alivia considerablemente la sintomatología al paciente. Sobre todo, curiosamente, esta técnica es muy muy buena cuando el paciente sufre TEP por un accidente de tráfico grave o víctimas de una violación. Es muy buena esta técnica para estos dos casos concretos. Sobre todo, lo que decía anteriormente, se tiene que hacer una exposición en imaginación para que el paciente tenga la revivencia de ese trauma. Y ya, claro, siempre, como decía, tiene que ser a nivel de imaginación por una cuestión ética, porque si no el paciente ya le resulta complicado y muy complejo el sobrellevar toda la sintomatología más los flashbacks, que cuando se rememora todo el proceso, el paciente tiene unos niveles altos de ansiedad y ahí es donde tenemos que intervenir para que aprenda a manejar todas estas situaciones. Interesante, desde luego, hablar de lo que es el TEP. Esta noche y tú, psicología con Vicente Alcántara, 92.9, frecuencia modulada, Radio Marrachí. Estamos tratando este tema, es un trastorno de estrés postraumático. Como nos dices, Vicente, hay que estar expuesto a momentos difíciles que al final psicológicamente nos marcan, ¿no? Nos hacen tener una conducta totalmente diferente a la que hasta entonces podíamos tener. Es difícil, ¿eh? Ahora comentabas lo del 11S aquí, por ejemplo, en España, o el 22S que fue en Estados Unidos. Y es verdad, un acontecimiento de este tipo, por supuesto, por la relevancia que ya tiene, parece mentira, pero las personas que parece que solo están de espectadores en aquel momento no lo están. Están percibiendo, absorbiendo una situación difícil que luego no pueden asimilar, no pueden saber cómo salir adelante, ¿no? de lo que les supone haber vivido esos momentos, ¿no? Les genera una desestructuración emocional. Exactamente, es increíble, ¿no? Cómo es la mente, Vicente. A veces yo lo pienso y la verdad es que la mente es el motor nuestro, pero si no somos capaces de controlarla, estamos expuestos continuamente, ¿eh? Sí. Es complicado. Lo importante ante todo es hacer una buena gestión de los pensamientos. Si tenemos una buena gestión de los pensamientos, podemos modular la emoción. Eso es importante.
Hemos dicho que hay posibilidad de poder mejorar toda esa sintomatología, ¿no? Podemos abordarlo, podemos tratarlo con un profesional y podemos superarlo, que es la palabra, ¿no? Poder superarlo para volver a encauzar nuestra vida dentro de una regularidad ordinaria normal. Pero yo, para finalizar, te quería preguntar, Vicente, ¿qué podemos hacer si detectamos que padecemos este trastorno, el TEP? Como te he dicho antes, lo primero es ir a un especialista o a un psicólogo para que pueda realizar una evaluación correcta de que realmente se padece de trastorno de estrés postraumático. La terapia no es rápida, es verdad que es una terapia que puede ser prolongada en el tiempo, pero sí es muy efectiva. Sobre todo teniendo en cuenta que se genera una buena reducción de toda la sintomatología que presenta el paciente. Lo que mejor funciona y lo que primero se intenta es hacer una reducción de la ansiedad, que es lo que mayor malestar genera al paciente, y sobre todo es tener que el paciente tenga una buena calidad de vida. ¿Sabes? Yo este programa se lo quiero dedicar a una paciente, ella sabe quién es, yo ya se lo había dicho que esta noche le dedicaría este programa a ella porque estamos realizando un buen trabajo a nivel terapéutico y la mejoría es considerable, con lo cual desde aquí le mando un saludo. Estupendo. De todas maneras quiero aprovechar para decirte, Vicente, y no es para quedar bien contigo, pero en Cruce de Caminos hemos hecho un estudio del 100% de la audiencia y te llevas el 88 del programa. O sea, tienes suerte, Tienes el suerte. 88, estoy contento. El 88 está muy bien. Es alto. Te lo agradecemos porque, aparte de que, como siempre decimos, eres la luz, ¿no? En ese camino de penumbra, de oscuridad para aquellas personas que no encuentran soluciones, pero ahora contigo la van encontrando. También te lo agradecemos porque ese 88% la verdad es que a nosotros nos coloca en un prime time muy importante y es gracias a Vicente Alcántara. Me alegra. Gracias a vosotros. Te agradecemos, Vicente. ¿Cuál es el tema de la semana próxima? A ver, esto también me gustaría comentarlo. La semana que viene me gustaría, si tú me permites, por supuesto. He recibido muchos mensajes sobre que querían que se hablara de una forma más ampliada sobre el tema de la ansiedad. Porque hemos hecho mención en ocasiones de la ansiedad, pero no se ha dedicado nada específico concreto a la ansiedad. Entonces, como el tema de la ansiedad dentro de la psicología abarca mucho campo, es bastante amplio, si os parece, la semana que viene podríamos hablar del trastorno el trastorno generalizado de ansiedad, que es el más común y el más frecuente en la población. Podemos hacer, si quieres, algún tipo de pinceladas, pero tampoco no quiero meterme porque hay en otro programa me gustaría hablar también de las fobias. Interesante tema, Sí, exacto. Hemos hablado, por ejemplo, de fobia a volar, pero quiero hacer un programa también de fobias porque están consultando y haciendo consultas, pues fobias a algunos animales, tipo serpientes o... incluso el otro día me llegó las arañas. Las arañas, sí. El otro día me llegó un mensaje muy curioso que había una persona, un oyente, que preguntaba si se podía. Es muy curioso, a mí ya lo había visto, pero es muy curioso. Preguntaba si se podía tratar la fobia a las escaleras mecánicas. Muy interesante, Vicente. Hay tampoco. Todo el mundo tiene. No, pero había oído que muchas personas, cuando van a los centros comerciales, a los grandes centros comerciales, les cuesta subir esas escaleras. Sí, exacto, así es. Así es. Yo vi una secuencia que era Tom Hunt en esta secuencia, que era no Ángeles y Demonios, la anterior, el Código Da Vinci. Y van al Louvre, al museo, y no entra dentro del ascensor, no puede entrar porque tiene fobia, porque de joven cayó en un pozo y estuvo como 24 o 48 horas en ese pozo hasta que lo pudieron rescatar, y tenía fobia, ¿no?, a estar en sitios reducidos. Cerrados, sí. Ha habido una persona que nos escucha, que nos ha preguntado una cosa para ti, Vicente. A ver, lanza. Nos ha preguntado, pregúntale a Vicente: ¿nos conocemos a nosotros mismos? ¿Necesitamos de ir a un profesional, no porque tengamos un problema, sino para conocernos a nosotros mismos? ¿Qué opinas? Sí y no. Te explico. Vale. La persona tiene que tomar conciencia de cuándo realmente
sabe si se conoce o no se conoce. Todos nosotros sabemos si nos conocemos o no, porque vivimos con nosotros mismos, con lo cual cada uno de nosotros sabemos cómo somos realmente. ¿Dónde encima el problema? En realmente si de la forma que nos estamos conociendo somos capaces de verbalizarlo y escuchar cómo somos nosotros y aceptarnos como somos. Entonces, ¿cuándo se tiene que ir a un psicólogo? Cuando la persona detecta que lo que está viendo de sí misma, la forma de ser, los rasgos que tiene y tal, le producen o le generan incomodidad o le afectan en su día a día. Si la persona tiene su vida normal entre comillas, porque es un concepto de normal que a mí no me gusta mucho, pero si tiene una vida común que no le interfiera, no tiene por qué acudir a terapia. Sí hay que acudir cuando ese conocimiento propio nos genera una sensación de malestar. Muy bien, Vicente, pues gracias por estar con nosotros. A vosotros. Un jueves más aquí en Esta Noche y Tú, desde el 92.9. A vosotros, buenas noches. De la frecuencia modulada. ¿Quedamos para la semana que viene cómo? Con el trastorno generalizado de ansiedad. Efectivamente, pues contigo tenemos, Vicente, y será un placer atenderte y poder compartir este momento, este espacio de psicología a través de Esta Noche y Tú. Gracias. A ti. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Esta Noche y Tú. Psicología con Vicente Alcántara. 92.9. Frecuencia modulada. Radio Marrachí.